Yo no creo que lo haya dicho. Espero que no lo haya. La palabrita asusta. En la clase de hoy va a ser un poco matemática, números complejos. Ya la palabrita asusta, porque números complejos son complejos de entender. Pues no, vamos a hacer posible de que no sean difíciles de entender. ¿Para qué nos sirven los números complejos? Para ayudarnos a poder entender lo que ocurre en los circuitos de corriente alterna, ¿vale? No puede ser un problema el manejo de los números complejos. Y ya verás qué sencillo es si lo entiendes. Cuando se entienden las cosas, se disfruta cuando se hacen, ¿vale? Cuando no sabemos lo que estamos manejando, números complejos, 3 más 4j, 3 más 4i, en fin, la cosa, la verdad es que se complica bastante. No sabemos lo que estamos haciendo y por lo tanto no disfrutamos y no lo controlamos bien, ¿vale? Entonces vamos a ver qué es eso de los números complejos. Los números que utilizamos para contar son los llamados números naturales. No tienen parte decimal. Son el 0, 1, 2, 3, etc. Luego están los llamados números enteros, que incluyen el conjunto de números naturales y a sus opuestos, los números negativos, es decir, menos 1, menos 2, menos 3, etc. Luego aparecen los números racionales, que pueden expresarse como una fracción de dos números enteros. Incluyen tanto a los números fraccionarios exactos, como por ejemplo 5 medios, 1/5, los cuales se caracterizan porque tienen un número fijo de decimales, así como los números fraccionarios periódicos, los cuales tienen una parte decimal que se repite continuamente, como son los periódicos puros, como por ejemplo 5 novenos, o periódicos mixtos, como la fracción 465 partido de 900. Por último, tienes los números irracionales, que son aquellos que no pueden ser expresados como una fracción de dos números enteros, como es el caso de la raíz cuadrada de 2 o el número pi. Pues bien, a todo este conjunto de números se les denomina números reales. Como ya sabes, los números que vimos anteriormente, todos los números, los podríamos representar en una recta, ¿vale? Esto sería una recta, aquí tendríamos el número 0, yo represento el 0, ahí puedo representar el 1, ¿vale? El 1, el 2, ¿vale? Pero también puedo representar los números negativos, ¿no? El menos 1, el menos 2, etcétera, etcétera. Pero fíjate una historia. ¿Qué te voy a contar? A ver si te gusta. Vamos a suponer el número 1. Y al número 1 lo voy a multiplicar por menos 1. ¿Vale? 1 por menos 1 da menos 1. O sea, tengo este número y obtengo este. Vamos a imaginarnos que es como si girásemos esto con un compás, hacemos aquí, como si girásemos 180 grados. ¿Vale? Vamos a tomar el menos 1, ¿sí? Y lo voy a multiplicar también por menos 1. Menos 1 por menos 1, vuelvo otra vez a girar. Es decir, que menos 1 me vuelve a dar el 1. O sea, vuelvo a girar otros 180 grados. O sea, llego a una conclusión que multiplicar por menos 1 es girar, haciendo centro en el 0, por 180 grados. Bien, bien. Lo mismo pasa. Cojo el 2, giro 180 grados, lo que estoy haciendo es multiplicando por menos 1, obtengo el menos 2. Bien. Pero, ¿hay algún número que multiplicado por sí mismo, por ejemplo, un número que voy a llamar i, que multiplicado por sí mismo resulte menos 1? ¿Tú crees que hay algún número? Que sería lo mismo que decir que i cuadrado fuera menos 1. O si hago la raíz cuadrada a los dos términos, ¿hay algún número cuya raíz cuadrada sea menos 1?
¿Conoces algún número real? No, no hay ningún número real cuya raíz sea -1. O sea, la raíz de -1 no tiene solución como número real. Bien, entonces los matemáticos empezaron a cavilar, y por imaginación no se les va a tachar para nada. Y dijeron, si multiplicar por -1 es girar 180 grados, multiplicar por raíz de -1 será girar 90 grados. A ver, vamos a ver. Raíz de -1 por raíz de -1, ¿eso a qué da igual? Da igual a -1, ¿sí? Porque sería raíz de -1 al cuadrado, y ya sabes que la raíz y el cuadrado se nos van. Bien, entonces multiplicar por raíz de -1, como sale -1, si esto era girar 180 grados, multiplicar por raíz de -1 es girar 90 grados. Girar 90 grados. Coño. Entonces, si yo tengo el 1 y giro 90 grados, aquí tengo un nuevo eje imaginario, y este valor que tengo aquí, que es raíz de -1. Raíz de -1. ¿Vale? O sea que girar 90 grados es lo mismo que multiplicar por raíz de -1. Si vuelvo otra vez a multiplicar raíz de -1 por raíz de -1, tengo el -1. Alucinante. ¿Cómo se os ocurriría esto? ¿Cómo se ocurriría esto? ¿Quién fue el artista que ideó esto? Lo conocéis, ¿no? Ahí está. Vamos a sacar una foto para que todo el mundo lo vea. La imaginación de este señorín, superhéroe. Bien, pues entonces, ese número, raíz de -1, lo llamamos i, es un número imaginario, y está en este eje que llamamos eje imaginario. Entonces ahora, ¿qué ocurre? Que tengo un eje real y un eje imaginario. Sobre el eje real colocamos todos los números que conocíamos hasta ahora, ¿vale? Pero ahora los números van a ocupar no una línea recta, sino un plano. Entonces yo puedo tener este número de aquí, yo puedo pintar, igual que pintaba antes el 1, el 2, yo ahora puedo pintar este número. ¿Qué número es este? Bien, a este eje imaginario los matemáticos lo llaman i, ¿vale? Pero nosotros en electrónica lo vamos a llamar j, para no confundir la i con la intensidad, ¿vale? Por lo tanto, raíz de -1 para mí va a ser j, ¿vale? O sea que j por j, ¿a qué va a ser igual? Raíz de -1 por raíz de -1 es igual a -1, como ya habíamos visto, ¿vale? Bien, entonces, ¿este número quién sería? Sería parte real 2 más la parte imaginaria que voy a llamar j, ¿vale? Y este número de aquí, ¿cuál sería? Ese número de aquí sería imaginario puro, no tiene parte real, y ese número de ahí sería 2j. Bien, por lo tanto, ahora lo que tenemos es los números en un plano, ¿vale? Este eje será el eje real, este sería el eje imaginario. ¿Sí? Aquí tendríamos 1, 2, 3, 1, 2, 3, y aquí tendríamos j, 2j, 3j, etcétera, etcétera, etcétera. Y, por ejemplo, este número que dibujamos aquí, ¿qué número sería? Es un número complejo con una parte real que serían 2 más una parte imaginaria que serían 2j, ¿vale?
Jóvenes, ¿me están escuchando? Sí, Sí, docente. profesora. Profesora, sí. A ver, Sí, ¿qué opinan profesor. del video? Estaba interesante, docente. Ya, pero, Sí. a ver, ¿qué han podido, Profesora, o en no me todo, quedó claro algo. o en todo caso, Disculpe, dígame. no sé, cuando mencionó se mencionaba un número imaginario como I, él lo planteó como J, pero ¿por qué lo plantea como J? En este caso, Ya. ¿solo por modelación o por cómo? Es como cambiarle de nombre nada más, porque mire, si usted escucha acá ¿cómo se llama? Al inicio del video, una de las aplicaciones de números complejos, ¿para qué se da? Complejos de entender. Ah, Los sistemas eléctricos, algo así escuché. habló de la corriente alterna, ¿no? Entonces, cuando Sí. ustedes estudian circuitos, van a estudiar la corriente alterna, y en la corriente alterna utilizan números complejos, pero en la corriente utilizan, o hablan de la intensidad de corriente, ¿no? ¿Sí o no? Jóvenes, hablan de Sí, la intensidad de corriente. ¿Y cómo lo denotan la intensidad de corriente? ¿Con qué letra creen ustedes que lo denotan la intensidad de J. corriente? Con I. Con I, Ah, la intensidad de corriente. Eso en el curso de electricidad. Entonces nosotros conocemos, hablamos de un número complejo siempre de esta forma, ¿no? De 3 más 2i, ¿no? Pero cuando ustedes trabajen ¿cómo se llama? Trabajen con sus circuitos, simplemente para no crear confusión con la letra I, que en circuito me representa la intensidad de la corriente, acá la reemplaza por J. Es como cambiarle de nombre, no mejor. ¿Ya? Solo eso. ¿Le quedó claro? Sí, profesora. Y además, miren, a ver, ¿y por qué le llamaron I? ¿Y por qué I, no? No se han puesto a pensar por qué I. ¿De imaginario? Claro, viene la palabra imaginario, ¿no? Porque acá, por ejemplo, aquí en esta partecita dice, a ver acá, poquito más aquí. Multiplicar por -1 es girar. Lo que está haciendo acá es multiplicar, o cómo ha obtenido, o cómo se han dado cuenta los matemáticos de la multiplicación de por -1, ¿no? Siempre se obtiene, si multiplica por -1, siempre gira 180 grados, si multiplica 2 veces, retorna a su posición inicial, ¿no? De acá de -1, otra vez por -1 y así, ¿no? Entonces lo que hizo acá, y acá mejor se los pongo, Haciendo centro en el 0 por acá 180 acá. grados. Bien. ¿Qué Bien. está haciendo acá, no? Del 1 multiplico por -1, llego a -1. Ahora, si ese -1 lo vuelvo a multiplicar por -1, llego a 1, pero ahora se hace la pregunta, ¿no? Dice, ¿existirán dos números? Mejor dicho, existirá un número, dice acá. Lo mismo pasa. Cojo el 2, El 2, el -2 se llama I, que multiplicado también. por sí mismo, por ejemplo, un número. Dice, existirá un número, ¿no? Que multiplicado por sí mismo será -1. Dice, existirá un número. Pero yo este número lo puedo llamar X, le puedo llamar Y, P, Q, R, lo que ustedes deseen, ¿no es cierto? Pero acá que le está llamando, porque ya se sabe que está hablando de un número imaginario, ¿no? Le está llamando, y si ustedes escuchan esta partecita, dicen, Por sí mismo, por ejemplo, un número que voy a llamar I, que multiplicado por sí mismo, por ejemplo, un número que voy a llamar I. ¿Hay algún número que multiplicado por sí mismo, por ejemplo, un número que voy a llamar I, que multiplicado por sí mismo resulte -1? es lo que se preguntaron, ¿no? ¿Existe un número que multiplicado por sí mismo sea -1 y que su solución sea real? Es lo que se preguntaron, ¿no? ¿Y qué concluye acá, no? Y acá le ha llamado I, porque es, bueno, ya por ser un número imaginario, pero vuelvo a repetir, acá yo puedo llamar X, Y, Z, lo que ustedes deseen, ¿ya? Pero ¿a qué he concluido acá? Que no existe, ¿no? Dice, un número multiplicado que por -1 no existe que sea real. Entonces, en ese caso se dieron cuenta que no podía yo hallar una solución real de este tipo de ecuación. Entonces ahí empezaron, ¿y cómo hallar la solución? ¿Cómo hallamos esa solución? O en todo caso, si lo escribo acá, pues para verlo de otra forma, ¿no? ¿Cómo yo resuelvo, por ejemplo, esta ecuación, ¿no?
cuando lo ven con variable x esta ecuación, ¿no? ¿Qué decimos aquí? X cuadrado es igual a -1. ¿Cómo resuelvo esta ecuación? Entonces, en ese caso ya crearon los números complejos, ¿no? Y ahí lo está indicando, ¿no? ¿Cómo lo ha creado? ¿Cómo creo ese conjunto de números complejos? Y ahí lo está diciendo, ¿no? ¿Qué dice? ¿No? Si ustedes ven el video, Menos van a uno ver. no tiene solución como número real. Bien. Entonces los matemáticos empezaron a cavilar y por imaginación no se les va a tachar para nada. Y dijeron, si multiplicar por -1 es girar 180 grados, multiplicar por raíz de -1 será girar 90 grados. A ver, vamos a ver. Y esa parte yo creo que ya la entendieron, ¿no? Es por eso que se crea el eje imaginario, ¿no? ¿Sí o no? Ya jóvenes, entonces ya se pudo resolver este tipo de ecuación, ¿no? Nosotros ahora pues ya sabemos que esto es raíz de más menos raíz de -1, ¿no? ¿Sí o no? Y sabemos que raíz de -1 es i, que es el número imaginario, ¿no? ¿Ya está? Entonces, para soluciones que no tengan solución real, ¿no? Bueno, ¿alguna consulta hasta ahí? Y así crearon el campo los números complejos, pero ahí hablan ya de el plano complejo, ¿no? El plano complejo, ¿por quién está compuesto? Por dos rectas que se cortan perpendicularmente, pero ahora una se llama eje real y el otro eje imaginario, ¿no? Ya, jóvenes, a ver, daremos la siguiente definición aquí, ¿no? Dice, llamaremos a un número complejo, llamaremos números complejos, en este caso, números complejos, a todo par ordenado, dice, a todo par ordenado de números reales. Y denotamos por z igual a, b. Esta es una de las representaciones de un número complejo, ¿no? Pero también se puede representar así, ¿no? A más bi, pero a y b son números reales. Sino que en este caso se puede decir que la parte real, si lo escribo de esa forma, la parte real de z es a y la parte imaginaria de z es b. Pero a y b son reales. ¿Ya, jóvenes? Ahora, y podemos hablar nosotros del conjunto de números complejos. Conjunto de números complejos. ¿Cómo dotamos a un conjunto de los números complejos? Dice, conjunto de los números complejos, ¿a qué es igual? Dice, está formado por todos los pares ordenados, tal que A es real y B es real. Pero ahora, jóvenes, yo también pude haber escrito así, ¿no? X es igual a X, Y, ¿no? ¿Sí o no? O puede haber escrito Z igual a, no sé, C, D, P, R, pero generalmente la notación que yo utilizo es esta, ¿no? Z igual a, B o Z igual a X, Y. Entonces de aquí yo podría decir que la parte real de Z es X y la parte imaginaria de Z es Y, ¿no? Ya, jóvenes, ahora, si hablamos del plano complejo, aquí, del plano complejo, como les dije, ¿no? Ay, perdón, el plano complejo, la gráfica es similar al plano cartesiano, ¿no? Pero en este caso tenemos nuestro eje real, y el eje imaginario, ¿no? Y a ¿cómo se llama? Bueno, a un número complejo lo puedo representar así, ¿no? Como un punto o como un vector.
No, por ejemplo, este de aquí. Aquí está. Ay, mejor no hago tanto rayo acá. Aquí, aquí está el punto. Lo represento como un punto, como un vector. Ya. Ahora podemos decir, en este caso, podemos hablar de lo siguiente. Dice, un número complejo dice, es real, sí, solo sí, su parte imaginaria es cero. O en todo caso, mejor lo escribo así, ¿no? Dice, si z es igual a coma b, ay, perdón, a coma cero, a coma cero es un número real puro, o es un número complejo puro, o en todo caso lo llamamos así. Como está acá, ¿no? Dice, un número complejo es real si su parte imaginaria es cero. Y será, ok, a ver, puntito. Y hablaremos también de un número complejo imaginario puro, complejo puro en todo caso, para no escribir tanto, complejo puro. ¿Cómo será un número complejo puro, no? Será igual así, ¿no? 0, b. Si su parte real es cero, es cero. ¿Ya? Entonces hablamos de complejo real, si su parte imaginaria es cero. Hablamos de complejo puro, si su parte real es cero. Y nosotros jóvenes podemos graficar números complejos, ¿no? Por ejemplo, aquí vamos a colocar aquí un ejemplo y les voy a escribir lo siguiente. Dicen, determinar analíticamente y gráficamente los complejos z igual a x, y, tal que verifiquen. Aquí vamos a verificar, dice, real de z igual a 4. ¿Cómo graficamos esta parte aquí? Me indican graficar o determinar analíticamente y gráficamente los complejos de esta forma, ¿no? Tal que verifican que la parte real de z vale 4. Nosotros sabemos que la parte real de z es x, ¿no? Si yo reemplazo aquí, x vale 4. ¿Cómo graficaríamos en el plano complejo? Las gráficas jóvenes son de forma, en este caso, similares a las de graficar en el plano cartesiano, ¿no? ¿Cómo graficamos x igual a 4? ¿Qué era x igual a 4? ¿Cómo es la gráfica de x igual a 4? ¿Me están escuchando? Solamente en el eje horizontal sería. Esta es una recta horizontal, ¿no? Que corta el eje x en 4. Por aquí. Esta es la recta x igual a 4. Ya nada más. Pero ¿qué ocurre, por ejemplo, si yo escribo así? Real de z mm, menor que, o menor o igual a 4. ¿Cuál sería su gráfica? Voy a hacer lo que más pequeño.
Aquí, por ejemplo, ubicaba el 4 y grafico mi recta horizontal. En este caso, menor o igual a 4. Si yo reemplazo, tengo x menor o igual a 4. Y grafico esta inecuación. ¿Cómo graficamos esa inecuación? Que vendría a ser una relación. Eso han hecho en su curso de jóvenes de fundamentos. ¿Ah? ¿Cómo graficaban? Es de forma similar, ¿no? Ubican o grafican la igualdad. Ubican, por ejemplo, acá el 1, el 2, el 3, el 4, por ejemplo, acá. Grafican la recta, ¿no? Pero ahora toman todas las rectas menores o iguales a 4. O en todo caso, ¿qué sucede? ¿No? Dice, esta recta divide al plano complejo en dos sectores, ¿no? Los que están a la derecha o mayores o iguales a 4, o a la derecha de 4 y a la izquierda de 4, ¿no? ¿Ya? En este caso, los menores o iguales a 4 es toda esta región que está aquí. Ya toditito. Bueno, eso es x menor o igual a 4. ¿Y cómo será, por ejemplo, si yo grafico real de z menor a 4? Entonces coloco pues x menor a 4, ¿no? También aquí me ubico. Jóvenes, terminan los 10 minutos y creo otro Zoom, ¿ya? Porque el Zoom del aula virtual no funciona. ¿Y jóvenes? Ya, miren. Entonces, ¿qué hago aquí? También hago lo mismo, pero ¿cuál es la diferencia? Aquí no puedo graficar la igualdad, ¿no? Entonces, ¿cómo lo grafico? Que aquí está el 4, la recta, pero en forma interlineada, ¿no? Eso me indica que no pertenece a la inecuación o a la solución, ¿no? Menor que 4. Bueno, este sector, ¿no? Todo este sector, pero no incluye al 4, a la recta horizontal x igual a 4, ¿no? Esto lo van a trabajar también en relaciones, jóvenes, ¿ya? O cuando resuelven inecuaciones, cuando es una sola variable es así, ¿no? Pero ¿qué tal si yo tengo lo siguiente? A ver, me mando de frente. Si yo tengo así, por ejemplo, a ver, ya, real de z, me piden graficar real de z más imaginario de z igual a 2. ¿Cómo sería? Aquí simplemente, ¿quién es real de z? Yo lo he llamado x, ¿no? Puedo repetir, lo pude haber llamado a, ¿no? Pero de preferencia quiero utilizar x y y. Imaginario de z, y igual a ¿cuánto? A 2. ¿Cuál es la gráfica? Jóvenes, ¿cuál es la gráfica? No están en clase ustedes, ¿no? Una recta. Es una recta, pues, ¿no? Tanto demoran para decir. Es una recta, joven. Por ejemplo, si x vale 0, ¿cuánto vale y? 2. Si y vale 0, ¿cuánto vale x? 2 también, ¿no? Aquí tengo el 0,2 y aquí tengo el 2,0, ¿no? Si yo grafico, simplemente será así, pues, ¿no? Aquí está 1, 2, 1, 2 por acá, ¿no? Pero eso sí es igual. Bueno, está chueco, pero no importa. Pero si fuera mayor o igual, ya no solamente es la recta, ¿no? Entonces, nuevamente, esta recta divide en dos sectores al plano complejo. Aquí tenemos sector 1 y sector 2. Los que están sobre la recta y los que están debajo de la recta. ¿Qué sector pinto? Es una manera práctica, jóvenes. Tomen un punto cualquiera, no sé, se me ocurre cualquiera que esté en cualquier sector. Por ejemplo, yo voy a tomar este puntito que está acá. ¿Qué punto será? Será el menos 1,0, ¿no? X vale menos 1 y Y vale 0. Entonces, si reemplazo aquí sería, si reemplazamos aquí,
sería menos 1 más 0 mayor o igual a 2, menos 1 mayor o igual a 2, ¿verdadero o falso? Falso. Falso, ¿no? Entonces no es este sector. Tomo el otro sector, el contrario. Los, aquí está, ¿no? Mayores iguales a 2. ¿Ya? O pude haber tomado este punto, ¿no? Que es el 5,4, 5,3. Si yo tomaba este punto, aquí sería 5 más 3, mayor o igual a 2, verdadero. Entonces, donde está el punto es el sector, el cual voy a pintar, ¿no? Entonces, la gráfica de esta inecuación es esta que está aquí. Ya, jóvenes. Ahora, podrían graficar también lo siguiente, ¿no? Por ejemplo, yo tengo aquí, por ejemplo, podría escribir, allá, real de z menor a 3 y mayor a menos 2. Menor o igual a 3 y mayor a menos 2. Entonces simplemente ustedes reemplazan, aquí escriben x, menor o igual a 3, mayor a menos 2, ¿no? Ahora, ¿cómo será la gráfica? Obvio, tienen que graficar la igualdad, ¿no? X igual a 3, aquí x igual a menos 2, pero al momento de ubicar aquí en el plano complejo, x igual a 3 pertenece, ¿no? A la solución. Por aquí estará x igual a 3. Miss, Dígame. disculpa que la interrumpa. Tenemos compañeros que han ido a otras actividades. Por ello, ¿podría hacernos el favor de grabar la clase para que después ellos puedan repasar? Sí estoy grabando. ¿O Ah, no? ya, ya. Gracias. ¿Se está grabando? No, no. A ver. Sí se está grabando, señorita. Ah, ya, ya. Sí, lo Gracias, voy Miss. a Es que no subir me más aparecía la tarde. notificación. No, sí, sí se está grabando. Ya. Ya, basta. Entonces lo grafico de esta forma, ¿no? X igual a 3 y x igual a menos 2. Ahora, pero aquí tengo tres sectores. ¿Qué sector será el primero, el segundo o el tercero? ¿Mm? Es fácil también para no estar pintando, haciendo tanta cosa. Tomen un punto aquí. Por ejemplo, este punto, que será 5,2. Y aquí está el x, ¿no? El 5 es, y solo tengo x, o sea, solo tengo que reemplazar x. 5 está entre 3 y 2, falso, pues, ¿no? Si tomo este otro punto, que es el 1,2, 1 está entre 3 y 2, sí. Entonces, es este sector, todo lo que está aquí. No, y bueno, y si hubiera tomado este sector de acá, por ejemplo, este que está aquí es menos 4,0, me hubiera salido falso, pues, ¿no? Menos 4,0, menos 4 está entre menos 2 y está falso, ¿ya? Otra forma de graficar es la siguiente, si lo quieren hacer con más detalle, pues es así, ¿no? Graficar. ¿Recuerdan cómo se llama, en inecuaciones, cómo trabajaba? Menos 2 dices menor que x menor o igual a 3. Si fuera una inecuación más compleja, ¿esto a qué es equivalente? Que x es mayor que menos 2 y x es menor o igual a 3, ¿no? Esto es lo mismo, si lo quieren separar. Pero este y, ¿qué me representa? Yo sé que en lógica, ¿esto qué es? ¿Cómo se llama ese símbolo? ¿O qué operador lógico es? Conjunción, ¿no? Conjunción. ¿No? Y en los, ¿cómo se llama? En la teoría de conjuntos, la conjunción, ¿con qué operación de conjunto se relaciona? Con la intersección, ¿no? Entonces, si yo grafico por separado, miren, ¿cómo sería acá? Otra forma es graficar. Tengo que graficar tres planos aquí. Bueno, entonces el otro no importa.
Ya. Si yo grafico x mayor a menos 2, ubico aquí la recta, pero es x mayor, ¿no? Exclusivamente mayor. Entonces la grafico así, ¿no? Y aquí me dice los mayores a menos 2, todas las rectas que están a la derecha de menos 2 todititas. Me voy hasta el infinito. Y ahora los menores iguales a 3. Aquí, ¿no? Son todas las que están a la... En todo caso lo grafico en un solo plano. Espérense, mejor acá. Y luego lo grafico en libre acá. Aquí, aquí, aquí. Aquí está el menos 2 y aquí está el 3. Ahora que tengo colorcitos. Aquí está el 3, ¿no? Aquí, ¿qué me dice? Los mayores iguales a menos 2. Es todo lo que están mayores iguales a menos 2. Todo, ¿no? Y dice, ¿intersección con quién? Los menores ¿cómo se llama? Menores iguales a 3, ¿no? Toditito lo que está acá. ¿Y qué me da? La intersección, ¿no? Y es intersección de los dos colorcitos. Ya aquí está, no lo voy a volver a graficar. Aquí está, ¿no? Esa es la intersección. Pero no estar haciendo todo esto gráficamente, se pueden dar valores, ¿no? O en todo caso se nota claramente aquí. ¿Qué valores voy a tomar? Los menores iguales a 3 y mayores a menos 2, ¿no? Todos los valores que están en esta región. ¿Ya?